Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Dios me los bendiga, me los llena de mucha paz. Hoy estamos como de negrito los dos. Negrito y grisecito. Negrito y grisecito, qué chévere. Bueno, bendito sea el Señor. Estamos en este momento en un día más, en una reunión nuestra maravillosa de la comunidad Shekinah de la Misericordia. Como psicólogos, Mónica Rafael, misioneros del perdón y reconciliación, tenemos el gusto de compartirles a ustedes una enseñanza bonita que el Señor tiene para nosotros. Esperamos sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Bueno, Moniquita, ¿te parece bien si antes de ello invocamos la Santísima Trinidad para que sea el Espíritu Santo el que hable? Porque a veces no queremos que lo humano se interfiera, sino que sea realmente un conocimiento espiritual. ¿Te parece? Así sea. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Padre eterno, gracias, Señor misericordioso, por este momento que tú nos concedes para estar contigo. Gracias porque eres tú quien nos acoge en tu presencia. Te pedimos que a través del Espíritu Santo nosotros podamos orar a ti como conviene. Espíritu Santo, ven y enséñanos a orar. Ven y enséñanos a hablarle a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Ven para que realmente nuestras oraciones realmente lleguen a la presencia de nuestro eterno Dios. Hoy te agradecemos por tu presencia entre nosotros. Te agradecemos por estar aquí con nosotros, Espíritu Santo. Y permítenos en este momento, tomando tú el control de nuestra vida, de nuestra lengua, Señor, hablar a nuestro Padre. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la vida, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das, por la provisión que nos das a diario. Gracias, Señor misericordioso, por la ayuda, la protección, el consuelo que nos permite, Señor. Gracias porque en todo tiempo estás vigilando nuestro caminar, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra, porque tú eres un Dios único, poderoso, verdadero, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque tú tenías el plan para nosotros ser salvos, Señor, y fue a través del ejemplo de la enseñanza y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos encontrar el camino para llegar a ti. Amado Jesús, gracias. Gracias por tu obediencia, gracias por ser ese modelo de hombre para nosotros seguirte, pero modelo de santidad para alcanzar la presencia del Padre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien viene a recordarnos las enseñanzas del Padre, porque nos puedes llenar de tu gracia para que nosotros podamos vivir en santidad bajo la luz y la dirección de nuestro eterno Rey. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos tu presencia, ven y llénanos de ti, ven y llénanos de tu presencia, ven y llénanos de tu compañía, Espíritu Santo, que seas tú el que venga a enseñarnos, a recordarnos tantas enseñanzas que Jesús dio a través de su caminar en la tierra. Espíritu Santo, llénanos de ti, de tu paz, de tu amor, de tu gozo. Espíritu Santo, solo en ti podremos alcanzar esa santidad
dificultad para llegar a la presencia de nuestro Padre. Espíritu Santo, te necesitamos porque tú eres el defensor, el consolador, el paráclito que dejaron para que nos acompañaras en este caminar durante la tierra. Espíritu Santo, no te alejes de nosotros y ven, Señor, que nosotros podamos realmente limpiar nuestro corazón para que tú habites en nosotros y así siempre, Señor, podamos ser guiados por ti. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Gracias, amado Señor, por abrir el camino para poder estar en la presencia del Rey. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos hoy hermosa para compartir? Bueno, Rafa, mira que yo me venía cuestionando de algo bien interesante, porque pues ahorita con toda esa situación de los niños, del aborto, de tantas cosas, yo decía, ¿por qué nosotros, hemos llegado a tener como esa situación humana, como una herencia humana, a querer hacer lo malo, a querer pensar lo malo, en fin. Y me ponía a pensar, nosotros cuando tenemos una herencia hacia alguien, pues hay unos documentos, ¿cierto? Se dice que uno le hereda a los hijos cosas, y no solamente físicas, sino biológicas, Rafa. Hay una herencia biológica, sí, que nosotros decimos, ay, ese niño cómo reacciona igualitico del papá y sin conocerlo. Si te acuerdas que tú hasta tienes un comportamiento, una cuestión allí de comportamientos que le ven a uno, ay, no, pero es que su hijo hace lo mismo, o su hija hace lo mismo, ¿sí o no? Sí, es que son dos herencias. Hay dos, hay una herencia filogenética y hay una herencia ontogenética. Cuéntame a ver un poquito eso porque me enredo con esas palabras. No, pues es de psicología, no recuerdo en la universidad. Por favor. Tú eres el psicólogo, por favor, dinos. Listo, princesa. Hay una herencia que se da básicamente por cuestiones genéticas, o sea, son dos partes genéticas, una cultural y una netamente biológica. Entonces, por ejemplo, yo tengo los rasgos de mi mamá y mi papá, más de mi papá, que fue por la parte genética los cromosomas más dominantes, ¿sí? Entonces eso hace que yo tenga la nariz de mi papá, las orejas de mi papá, y de una u otra forma me parezco más a mi papá, ¿sí? Eso es filogenética, y ontogenética pues tiene que ver con toda la parte cultural. Cultural en la medida que, por ejemplo, hay unas características propias de la familia Cortés, ¿sí? Y los Cortés nos comportamos de una manera determinada. Y los Velasco, porque mi segundo apellido es Velasco, también nos comportamos de otra manera, se comportan diferente. Y tú ves perfectamente las diferencias entre los dos, ¿no? Tú los conoces y ves cómo se comporta. Por ejemplo, cómo la familia de mi papá tiene una tendencia a ser de determinada manera. Los Velascos son muy diferentes. Entonces yo tengo esas dos herencias, ¿sí? Y fuera de eso la cultural, porque yo vengo de una cultura muy sumisa, humilde, muy humilde, trabajadora, ¿sí? Esa cultura, o sea, de una región, bastante. de una región un poquito machista, un poquitico machista. Poquitito. Entonces, pero eso son dos herencias, ¿sí te das cuenta? Sí. Una que es netamente del cuerpo, de la forma, y otro que es de la cultura y de la familia. Entonces, a mí me causaba curiosidad eso, Rafa, porque se supone que en nuestra vida, aparte pues de esa herencia que nosotros tenemos, ¿cierto? Se supone que nosotros, eso está marcado, o sea, esa herencia filogenética está marcado por el ADN, ¿cierto? Necesariamente sí, la parte del ADN. El ADN. Y mira que tú hablas algo de la ontogenética, que es como la formación que han tenido, ¿sí o no? Y entonces yo me cuestionaba algo, Rafa, porque una de las cosas que uno, o sea, le causa más dificultad a asumir es eso que dicen que uno es hijo de Dios, ¿sí?
Y entonces uno dice, ¿cómo es hijo de Dios? Y entonces está uno como cuestionado todo el tiempo de ese y ser hijo de Dios, ¿sí? Y entonces yo me miraba en que cómo le causa una dificultad batallar contra todo lo que es pecado, Rafa, contra todo lo que es pues lo malo. Se supone que si somos hijos de Dios, deberíamos parecernos a Dios, ¿cierto? Y la palabra nos dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que tú te debes parecer en algo a Dios, ¿cierto? Igual yo, aunque somos muy diferentes. O sea, uno dice, wow, ¿cuál será la cara de nuestro amado Rey, no? Pero entonces yo decía, pero si nosotros tenemos el ADN de nuestros papás, ¿realmente nosotros tenemos el ADN de Dios? Interesante pregunta. O sea que si Él es mi Padre, aquí hay varias cosas para analizarlas, porque entonces Él es mi Padre por fe, Él es mi Padre por devoción, o Él es realmente mi Padre. Uh-huh. Entonces, te lo planteo yo, ¿sí? Y te lo voy a decir de esta manera. Este es mi papá biológico y mi mamá biológica, Hermes y Fanny. Un molde. Uh-huh. Un molde físico, donde mi papá Dios coloca toda su esencia en ese molde y nace esta bellezura, mira. ¿Sí? Modestia aparte, ¿no? Nació este macho alfa, ¿sí? Pero la esencia viva de mi Padre Dios está allí. O sea que físicamente esta caparazón simplemente es un cuerpo que de una u otra forma esta máquina, como dice un psicólogo, máquina deseante, ¿no? Una máquina. Es producto precisamente de ese molde de mi papá y mi mamá, y esta máquina está allí. Y de una u otra forma tiene muchos comportamientos de ellos dos. Pero si yo veo la esencia en mi interior, voy a empezar a ver que hay una moral. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y eso no solamente me lo enseñó mi papá y mi mamá, sino que hay una tendencia en mí a hacer lo bueno, ¿sí? Y la parte cultural y la parte social a veces me lleva a hacer lo malo. Pero lo bueno siempre ese llamado que me dicen no lo hagas, ten prudencia, no te metes así, ama a tu esposa, déjate amar por ella, sí, déjate amar por ella. O sea, todas esas cuestiones son básicamente la esencia de mi Padre Dios, porque yo me voy a encontrar con Él. Y en ese momento que me encuentro con Él va a desprenderse todo lo humano, todo lo carnal, aunque tal vez no sé si estaremos en la carne, no tengo ni idea. Creo que no, pero estaremos tal vez en una forma, no sé si será un cuerpo, no tengo ni idea cómo será. Pero lo cierto es que tal vez nuestra misma fisonomía esté en otra dimensión, no sabría decirlo. Pero lo cierto es que ahora sí, allí voy a estar yo con la esencia de mi Padre Dios, en esencia, en plenitud, en esa esencia pura, en lo que es en mi interior, porque la idea es que esa ADN de mi Padre Dios, de mi verdadero Padre, que esa yo la deje manifestar cada vez más. Y la dejo manifestar en la medida que yo voy muriendo a esa naturaleza carnal. O sea, a esa herencia de mi papá y mi mamá, sin negarlos a ellos, amándolos, porque eso estaría en el cuarto mandamiento. Pero lo cierto es que en la medida que yo más me convenza que mi Padre Dios es mi papá, que Él es mi papá, que yo tenga esa identidad, voy a empezar a comportarme de acuerdo a lo que Él es. Pues mira que tú dices cosas bien interesantes porque es como la decisión que tú tienes, ¿cierto? La decisión que tú tienes para comportarte bien. Pero entonces nosotros vemos niños que muy pequeños y muestran unas situaciones de rebeldía bien importantes. Y pues uno se pone a mirar los ancestros y hay unas condiciones bien difíciles, unas condiciones bien de pecado de los padres, y uno dice, pero tremendo los niños, por ejemplo, los niños que son engendrados de un acto violento o en una familia tremendamente violenta, bueno, etcétera, y entonces es como que nacieran marcados, ¿sí? Entonces empiezan desde muy pequeños a sufrir, ¿sí? Y entonces uno dice, entonces uno tiene que dejarlos así porque pues los niños no van a entender muchas cosas, ¿no?
tiene uno que dejarlos así para que sufran y demás. Entonces, eso me cuestionaba, Rafa. Eso me cuestionaba y cuando uno habla de la sangre de Cristo Jesús, me cuestioné porque lo que tú dices, papá y mamá hacen el molde, me dan unas características. Jesús solo tuvo una mamá física, y tuvo la presencia del Espíritu Santo, o sea, una condición sagrada, ¿sí? Entonces yo me cuestionaba y decía, o sea, hubo una marca especial en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo particular es que cuando Él fallece, o sea, todo el tiempo es, mi sangre será derramada por ustedes, ¿sí? Ustedes deben de nacer, ¿sí? De nuevo, ¿sí? No de agua, sino del Espíritu, ¿cierto? Que debemos ser bautizados con la sangre. O sea, hay muchas expresiones en la palabra de Dios y entonces yo decía, pero nosotros venimos con un ADN que viene marcado por el pecado de Adán y Eva, porque ellos fueron los hombres, ¿sí? Adán y Eva fueron hombres. Jesús fue el Hijo del Hombre, pero con una condición característica en su sangre, ¿sí? Entonces yo decía, la sangre de Jesús debe tener algo más allá, debe tener un poder más allá que necesitamos nosotros aplicar, porque uno a veces está en esa pelea constante de no caer en el pecado. O sea, uno aquí en la mente está uno leyendo, o sea, todo el tiempo está, ay, yo por qué hice esto, yo por qué reaccioné, yo por qué hablé, yo por qué tal cosa. O sea, uno todo el tiempo está en esa pelea constante de manera voluntaria, peleando contra ese pecado que a veces está en uno, ¿cierto? Esas tendencias que tú a veces hablas, que están ahí, que lo hacen a uno como, ay, ¿sí? Entonces yo decía, algo debe pasar. Y entonces yo miraba ese ADN y ese ADN de Adán y Eva viene marcado por una situación de pecado. Y acordémonos que en un momento determinado el Señor dijo, en la carne no morará mi espíritu. Entonces como que, o sea, yo estoy batallando para que el Espíritu de Dios esté en mí, yo estoy batallando para romper con ese ADN de pecado, pero entonces el Señor me está diciendo, yo derramo la sangre, ¿sí? Y ustedes deben nacer de esa sangre, ustedes deben ser limpios. Entonces, cuando dice yo, ustedes deben ser limpios, yo entendía que nosotros tenemos que ser limpios también en la sangre, porque la sangre es vida, o sea, todo lo que se llama de sangre se relaciona con la vida. La sangre es lo que tiene la información de la vida. A ti te piden exámenes y te sacan sangre. A ti te van a hacer un estudio de algo y es en la sangre. O sea, en la sangre está la vida tuya. Y entonces yo miraba algo como es de importante que nosotros miremos, que el ADN del Señor venía en santidad. Nosotros traemos un ADN que viene de pecado, porque dice que todos nosotros nacimos con ese pecado, ¿cierto? Inclusive, claro, el Evangelio lo dice, en pecado me concibió mi madre. Exacto, todos nacimos en pecado, pero el Señor nació en santidad. Entonces, a mí me da la impresión de que nosotros debemos limpiar nuestra sangre. Rafa, limpiar nuestra sangre. Y para eso tenemos que utilizar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, pero fíjate lo interesante. Mira, para complementar lo que tú dices, para darle fuerza a lo que tú estás hablando. ¿Cómo hacer para poder realmente aceptarnos y limpiarnos y purificarnos de esa herencia que traemos? Una herencia cultural y una herencia genética. ¿Por qué? De la filogenética y la ontogenia, ¿no? Esas dos las traemos porque venimos del pueblo pagano. Uh-huh. O sea, nosotros no somos judíos, ni cultural, ni por genética somos judíos. ¿Sí? Pero fíjate cómo tan particular, porque venimos de indígenas, ¿sí? Españoles revueltos con una cantidad de cosas, bueno, o sea, nuestra parte genética es de un revoltijo tremendo. Entonces, mira lo interesante.
Aquí es donde viene ese punto, amor, de lo que es tan hermoso, lo que es tan precioso, que es el hecho mismo que nosotros somos hijos adoptivos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, man. Somos hijos adoptivos, o sea, que Él nos adopta. Pero ¿qué quiere decir adopción? Y eso lo he dicho varias veces, porque me puse a estudiar lo que es adopción y te pongo como tarea, estudia lo que es adopción judía y adopción romana. Tal vez parezca un disco rayado hablando de esto, pero así lo podemos entender, porque la sangre me hace parte de y me incorpora a de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es pura porque Él trae un ADN puro. Él es puro, legítimamente puro, no viene de pecado en absoluto, ni de la Virgen María, pura, con Él puro, y eso hace que nosotros de una u otra forma, cuando lo aceptamos a Él, Él nos lleva y nos incorpora a Él. Eso es la genética, eso es la adopción judía, nos incorpora dentro de Él. Haz de cuenta que yo estoy aquí como que me absorbiera la cruz, la cruz es sangre, ¿sí? Esa sangre preciosa me absorbe y me mete, me incorpora dentro de Él, completamente me incorpora, a diferencia cuando hablamos de la adopción romana, que la adopción romana es lo que comúnmente conocemos a nivel legal. Adopté un niño, le di mi nombre, le di mi nacionalidad, pero él no tiene mi genética. No la tiene, solamente una enseñanza que yo le pueda dar, pero él sigue siendo de otra persona, de otros papás, de otra nacionalidad, así yo le pongo una nacionalidad. Por ejemplo, escuchaba a alguien, pero tú te diste cuenta, un testimonio de un muchacho que fue adoptado en Estados Unidos, muy pequeñito, y él, sabiendo que era colombiano, se enteró y se vino para Colombia, se metió en un enredo tremendo, ¿sí? Tremendo, porque puso por allá, me imagino que con droga y con tratar de, voy a encontrarme con mi naturaleza colombiana. Esa es la adopción romana, pero la adopción judía me absorbe, date cuenta que me lleva dentro de sí y me hace una nueva criatura. Eso es lo hermoso de la sangre, Moni. La sangre de mi Señor Jesucristo, hazte cuenta que es el camino que me incorpora a Él, porque hace una transfusión de mi sangre pecaminosa y me da una nueva sangre, como cuando se hace esa, ¿cómo se llama? Diálisis, o sea, que se limpia la sangre, se saca y se vuelve a entrar, pero ahora mi sangre es diferente porque es una sangre de santidad, es una sangre diferente, es una nueva naturaleza. Cuando yo comprendo esto, me da una alegría tremenda porque digo, bendito sea mi Dios, viniendo de pueblo pagano, no siendo de la parte escogida de Dios con su pueblo judío, y si vengo de pueblo pagano y Él me da todo lo que no quisieron recibir ellos, me lo incorpora a mí y me dice, yo te doy mi sangre, acéptame a mí porque yo quiero que tú seas mi hijo y yo te voy a adoptar y te voy a dar a través de mi sangre, te voy a hacer una infusión de sangre, te voy a limpiar tu sangre, te voy a inyectar mi sangre y toda tu sangre va a ser renovada. O sea, por tanto vas a ser santo. Y mira, ¿qué te parece? Mira que me parece espectacular lo que tú estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque lo más triste para nosotros es que nosotros no aceptamos esa adopción. Ah, ok. Nosotros estamos asumiendo la adopción romana. ¿Por qué? Porque, sí, es mi papá, pero yo no cambio cosas. Pero yo no me transformo en cosas. Pero yo no acepto realmente que él es mi papá y cambio totalmente. La mula al trigo, igual que el muchacho que se vino para Colombia y tenía otra. Le pasa igual. Eso es lo que pasa. Porque si yo tuviera la claridad de que sí es mi papá, entonces yo voy a empezar a transformar mi vida. Ese es el problema más grande que nosotros tenemos, Rafa, porque no estamos asumiendo esa adopción, que es la transfusión de sangre. La transfusión de sangre que me lleva a que viva en la gracia, en la santidad, buscando cumplir los mandamientos, buscando amar a mi papá. Y amar a mi papá es obedecerlo. ¿Sí me hago entender? Y por eso es que sea la rebeldía, Moni. Por eso es, porque simplemente, sí, él es el título de mi papá, pero no lo acepto como mi papá. Tengo otro papá.
ese papá terrenal, esa mamá terrenal, y entonces todavía sigo viviendo con el resentimiento hacia mis padres, con la rebeldía hacia mis padres y todo, pero no miro a mi papá que me está adoptando y que quiere que yo viva de otra manera. Entonces yo no estoy aceptando, ojo con esto, la transfusión de sangre. ¿Sí? Esa sangre que viene a traer a mi vida santidad, transformación, cambio, una vida muy diferente. No, todavía sigo con la sangre de mis papás biológicos y sigo en la pelea con ellos. Y bueno, sí, mi papá Dios me adopta, pero yo no me hago consciente de que ya no pertenezco a esta familia, sino a la familia de Dios. Muy claro, yo no sé si nos estamos haciendo entender, pero fíjate, es igual. Tú fuiste adoptado, por ejemplo, nosotros tuvimos una fundación para seguir ahondando en esto. Tenemos una fundación y esa fundación en su tiempo trabajamos con niños en proceso de adoptabilidad, de una adoptabilidad difícil porque eran ya mayorcitos. Uh-huh. ¿Sí? Generalmente se adoptan niños recién naciditos o niños pequeñitos, pero nuestros niños eran de 9 a 18, a 17 años, casi cumpliendo los 18. Entonces, de difícil adopción. Aún así, uno de esos niños lo adoptaron. Tenía más o menos unos 16 años, un poquito menos, 14, pongámosle 14 años, y lo adoptó una familia mexicana. Entonces, yo me pongo a pensar, un niño rebelde como los nuestros, con una cantidad de dificultades tremendas, colombiano, comiendo arepa colombiana, y se va a México a comer tortilla, a comer frijol refrito. Personalmente a mí me hace daño el frijol refrito porque no estoy acostumbrado al frijol machacado, entonces me molesta el estómago, qué chistoso, ¿no es cierto? Me cae pesado. Me cae pesado, bueno, tal vez por la grasa de cerdo que le echan, no sé, lo que sea. Anyway. Entonces, él va allí y uno dice, pero si lo adoptó una familia con dinero, económicamente, le da opciones de estudio. Le cambia la vida. Sí, completo, y no se adaptó y otra vez se devolvió para Colombia a vivir completamente solo, porque ya es mayor de edad, a trabajar en unas cosas muy, o sea, de por sí, una vida muy difícil. Una vida difícil. Idénticamente igual nos pasa cuando no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos adopta, no de esa manera legal, sino de una manera mucho más completa, porque nos hace transfusión de sangre, pero como hay vestigios todavía del mundo, del apego al mundo, porque esa transfusión me haría realmente convertirme plenamente, pero yo tengo que tomar la decisión, porque mi papá Dios no exige, no impone el amor. No. Por eso es el libre albedrío. Tú tomas la decisión de amar y aceptar esa transfusión. Tú tomas la decisión de que esa transfusión sea completa o parcial. Uh-huh. Entonces el parcial, simplemente el que sí y el que no. Pues te tienen que hacer transfusiones de un ratito. Eso, después seguir a ver, de vez en cuando, entonces como enchufarme, y por más de que me dicen, no entiendo, y que te dices suelta, no entiendes. Y sigo ahí. Y sigues patinando y patinando porque no te permiten una transfusión completa. Si te permitieran una transfusión completa, vivirías en una paz. Oye, a propósito, Moni, estamos pasando un momento aparentemente difícil, pero tenemos, yo no sé, una paz. Hablando sí, en serio. Lo sabrán. En su momento lo sabrán. Pero es un momento, o sea, esta muy situación difícil. La hemos escuchado en nuestra familia, decían, un caos. No, nuestros hijos, no sé si, y así, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en un desespero, incluso atendías a alguien, ¿sí? En un desespero tremendo porque su hijo, su hija hacían y deshacían, ¿no es cierto? Y entonces decía, Dios mío, ¿y si se enteran de lo nuestro qué? Y nosotros de verdad en una paz, ¿sí o no? Hasta nos fuimos a almorzar más rico. Sí. Y en una tranquilidad. Y estamos en paz. Que el Señor tiene en sus manos Definitivamente, todo. Cuando uno acepta la transfusión completamente de nuestro Señor Jesucristo, la transfusión, la sangre completa, la herencia completa, el ser adoptados genéticamente, no romanamente, no de la manera romana. No. Yo acepto la adopción completa, la adopción judía. No aceptes la adopción romana, porque a veces te queda simplemente una adopción romana. La adopción romana es, ¿será que sí?
¿Será que sí me ¿Será perdonó? que sí me ¿Será que perdona? sí me ¿Será que sí me ama? escucha? ¿Será que me va a responder? ¿Será Sí, que se va a traer y una ahora me respuesta? toca comer tortillas y yo como son arepas. Sí. Sí, no, seguro, esa es la adopción romana. O sea, ¿cuál adaptas tú? Porque tú tomas la decisión. Mi papá Dios te dice, yo quiero hacerte mío plenamente, porque tú eres mío. Tú eres mío. Pero tú decides. Pero ahora tú tomas la decisión. Toma la decisión, o sea, por tanto no todos son hijos de Dios. De verdad, con todo respeto a los que plantean que todos somos hijos de Dios, qué pena, la Biblia dice otras cosas No, no es diferentes. igual. Porque desde Juan, todo Todos en el Nuevo dicen, Testamento, solo el que acepta solo y cree. el que acepta y cree, dice Juan capítulo 1, Y hace las cosas que Dios dice. es hijo de Dios. El que es pacífico es hijo de Dios. El que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. El que le crea al Señor Jesucristo y se comporte de acuerdo a Él es hijo de Dios. O sea, por tanto, si Él dice que si Él cree y acepta al Espíritu Santo, todos son guiados por el Espíritu Santo, todos son pacíficos, todos aceptan, realmente son personas que se dejan llevar por el Espíritu Santo, y los que no se dejan llevar por el Espíritu Santo y los que no aceptan y no creen, entonces ¿qué son? O sea, por tanto, con todo respeto, mis hermanos, no todos son hijos de Dios. Porque no permitieron, ¿sí? No permitieron realmente esa herencia, esa transfusión de sangre. No la permitieron. Nada. Dicen que se mueren. Igual que Nick Vélez, me llama tanto la atención de Nick Vélez. Escucha el testimonio de él en YouTube. Nick Vélez. Neil Vélez. Allí en Nueva York. Dice que él estaba a punto de morir. Porque tenía en su cabecita, en su cerebro, tenía pues bastantes, ¿cómo se llama eso? Bueno, muchas dificultades ahí en su cerebro. Es que se me olvidan los conceptos, ya soy viejito. Se me olvidan. Entonces tenía muchas situaciones ahí en su cerebrito, y entonces él ya estaba desahuciado, o sea, no le daban ya más vida a los médicos. Y entonces él se pone a orar, porque él era oración, toda su vida era oración, porque su papá, su mamá, su familia eran predicadores, o son predicadores, toda una vida. Sacerdotes, sí, monjitas, etcétera. todo. Y entonces él compone, le canta al Señor, le compone una música muy bonita, le compone. Y entonces él dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, siempre te ha adorado. Siempre te ha adorado, no he hecho lo malo y siempre te he seguido. Y entonces el Señor le dice, allí en su lecho de muerte prácticamente, le dice a Neil Vélez, le dice, porque no me conoces. Ay, tremendo, Moni. Si te das cuenta, él simplemente él asumió una adopción romana. A pesar de que hacía muchas cosas, se volvió una persona legalista. Sí, legalista, romana. Hacía, pero no se incorporaba, no dejó que Jesús actuara en él, no dejó que él fuera la viva representación de Jesús, como dice Pablo. Dice es que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Y todo esto para mí es basura, porque solamente tengo la mirada puesta en Dios. Y entonces Neil Vélez le dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué a mí? ¿Y cómo que no te conozco? Si es que te compongo música, canto, hago, predico, sean milagros, ¿qué pasa conmigo? Y entonces el Señor nuevamente le dice, no me conoces. Bueno, no así con ese tonito, me imagino que con mucho amor, ¿no? Más amor, sí. Entonces le dice, no me conoces. ¿Y él qué hace? Reconoce al Señor. Reconoce que de verdad no dejó lo su conoce. prepotencia, su altivez, su pavo real, y él se cae de rodillas al Señor, se postra de rodillas y le dice, Señor, no te conozco. Y en ese momento se le perdió a los médicos la cantidad de enfermedades que tenía porque él cantaba y era trasbocando sangre incluso en los conciertos. Y se convirtió en una persona maravillosa, donde el Señor lo utiliza en un ministerio muy grande, y donde hay muchas sanidades. Y nosotros tuvimos la fortuna y la posibilidad de conocerlo y vimos unos milagros sobrenaturales. Y parecido es el del padre Emiliano Tardif, ¿no? Y parecido el del padre Emiliano Tardif, la historia de él. Y canta esta canción tan linda. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui sanado, Señor. Ahora, bueno, se me olvidó la canción. Pues todo lo puedo en él.
por tus llagas. Y sigue repitiendo, fui sanado, Señor. O sea que ya se dejó adoptar genéticamente y que la transfusión de sangre fuera completa y ya no tiene ese problema. ¿Se imaginan? Eso es. Ahora, ¿por qué no entendemos? Fue tu pregunta inicial. ¿Por qué patinamos? ¿Por qué seguimos con esa lloradera? ¿Por qué seguimos con esa quejabanza? ¿Por qué seguimos, Moni, sufriendo porque los hijos no se comportan de acuerdo a lo que uno quiere? Porque su esposo no hace lo que uno quiere, su esposa no hace, porque la parte financiera, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca? ¿Por qué no me escuchas? Porque todavía no he visto a su papá. Porque todavía no lo conoces. Porque todavía sigue perteneciendo a la familia del mundo, no a la familia de Dios. ¿Cómo es de importante esto, Moni? No sé si nos hemos hecho entender lo que es la transfusión de sangre, lo que es la sangre, lo que implica la sangre. Y fíjate que ese relato, Moni, sobre la revelación de la cruz, me acuerdo tanto que espero, pues, yo no me acuerdo muy bien el nombre que le dimos a esa... entrando en la presencia de Dios. Entrando en la presencia de Dios, me parece. ¿Cómo entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo entrar en la presencia de Dios? Para mí fue tan sorprendente porque ese día yo no iba... Mónica tenía una charla. Y entonces ella me dijo, acompáñame. Le dije, ay, Moni, pero es tu charla, yo me voy a quedar calladito. Como siempre. La charla entonces, era Mónica, bien, terminó él haciendo la Mónica charla. dijo, bueno... Y yo me quedé calladito. Muy callado. Muy callado. Pero Mónica, cuando empezó a hablar, yo empecé a tener esa revelación de la cruz. Y Mónica, pues lo entendía, pero yo no. Porque a veces uno habla las cosas y uno no las entiende. Pero empecé a entender cómo el Señor Jesucristo, a través de la cruz, entendí la cruz. Cómo conocemos al Padre a través de la cruz. O sea que la cruz me absorbe. Sí, me purifica y me lleva. Y cuando comprendo eso, me doy cuenta que el velo se rompe y llego a la presencia de mi Padre Dios, al Santo Santorum. Conozco a mi papá y le digo, papá, existes, eres real, eres mi papá. ¡Qué precioso! Y en ese momento dejo que realmente Él me incorpore a su reino celestial, me incorpore a su ADN, me haga parte de Él. Me limpie del pecado. Qué precioso. Y mira, Rafa, que eso sí es muy importante. O sea, si nosotros todavía, es el tiempo en que todavía seguimos en esa batalla y demás, es que si tú haces, o sea, si tú tomas en cuenta lo que nosotros te estamos diciendo, porque nosotros también tuvimos que pasar el proceso, nosotros también batallábamos en que el mundo y papá, y entonces uno como que a papá Dios lo tenía por allá lejos, y no, es que yo tengo papá terrenal, y entonces peleaba uno en el interior porque todavía no ha muerto a uno. ¿Sí? No ha muerto a las propiedades, a los dominios del mundo. Y tenemos que darnos la posibilidad de morir a nosotros y decir, no, es que yo no soy de este mundo y mi papá es otro, entonces tengo que aprender a conocer a ese otro papá, a ese papá real, a ese papá que me concibió, a ese papá que me soñó, a ese papá que me da las bendiciones y solamente entender que mi papá y mi mamá terrenales son mis hermanos también. En la condición de papá, como lo dice Rafa, muchas veces está mi esposo en la condición, mi hermano Rafael, en la condición de mi esposo, para que podamos acompañarnos, pero es mi hermano, porque es mi papá, pero es su papá también. El asunto es que nosotros, si queremos realmente renunciar a eso, si vemos que nuestros hijos también están en esa situación de mundo de pecado, yo, como autoridad que soy en mi casa, puedo hacer oraciones para que ese ADN de pecado sea transformado, sea cambiado. O sea, yo puedo reclamar a mi familia para salvación. Porque es que esa es la situación. A veces, ay, Dios, ayúdame. Sí, Dios quiere que sí, pero es que yo tengo que tomar autoridad. Imagínese a Jesús, papá Dios, por favor, ayúdame a que esta niña, la hija de Jairo, se levante, por favor, que se resucite, Señor. Jesús no oró así, no dice eso, dice gracias, Padre, y de una vez, talita cumi, o sea, levántate. Él de una vez da la orden y nos está diciendo, nosotros tenemos que dar la orden.
Entonces, si yo le estoy pidiendo a papá Dios, por favor, ayúdame a perdonar. Pues sí, él me va a ayudar, pero es que tú tienes que decir, te perdono. Ay, papá, ayúdame a que mi hijo sea libre de tal cosa. No, pues sí, papá Dios te va a ayudar, pero tú tienes que decir, en el nombre de Cristo Jesús, porque es en el nombre de Cristo Jesús, mi hijo es libre de tales cosas y yo no tengo que tener miedo, porque es que Jesús es el modelo a seguir. Y Jesús decía, levántate, anda, coge tu camilla, no vuelvas a pecar, apártate de este camino que no te sirve. El Señor lo decía, ¿y qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo del hijo y nosotros somos hijos. Bueno, si te lo crees, ¿no? Nosotros somos hijos, quiere decir nosotros debemos hacer eso. Él es el modelo. Por eso cuando le preguntan a Jesús que cómo se oraba, Él dice, cuando ustedes oren, digan esto. O sea, háganlo así. ¿Pero por qué? Porque quiere decir, nosotros somos hijos, entonces debemos orar de determinadas formas. Pero todo el tiempo es, por favor, ayúdame, y me quedo ahí, por favor, ayúdame, te pido tal cosa. No, yo tengo que decir cosas, ¿sí? Yo tengo que ordenarle a las circunstancias para que en el nombre del Señor se den las cosas. Pero entonces cuando yo tengo a mis hijos, cuando tengo mi esposo o yo mismo, que todavía sigo en esa batalla entre el bien y el mal y que todavía me siento la adoptada, pero no conozco a mi papá porque lo siento tan lejos y mi papá es el que me hizo tanto daño, mi mamá la que me hizo tanto daño. ¿Qué tengo que hacer? Yo soy quien me tengo que determinar si realmente quiero cambiar mi sangre. Pero yo lo tengo que hacer a conciencia, o sea, yo tengo que hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, realmente hacer las cosas porque las creo y las voy a aceptar. Y entonces cuando yo misma en mi oración lo puedo pedir. Yo en mi oración puedo decir, Padre eterno, yo te pido la sangre de tu Hijo, el ADN, la sangre de tu Hijo amado, venga a mi vida. Y que en este momento el ADN de nuestro Señor Jesucristo venga y envuelva mi sangre. ¿Sí? Envuelva mi sangre. Fuera de eso, anule mi sangre de pecado y reemplace mi sangre por esa sangre, ese ADN de santidad, de perfección, anulando todo pecado que venga en herencia. Entonces, cuando yo hago eso, yo estoy apropiándome de ese ADN de santidad que nuestro Señor Jesucristo dejó a través de su sangre. Pero yo tengo que aceptarlo, pero yo tengo que decirlo, yo tengo que, apropiarme de esa verdad. Y así mismo puedo orar por mis hijos, y son pequeñitos también, pero yo tengo que hacerlo con la fe. No, yo lo hago con fe, pero es que mi hijo es un tormento, es un terremoto. Pues lo hiciste con fe, entonces ¿por qué sigues diciendo cosas que lo están atando a lo mal? Acuérdese que la palabra dice que lo que tú ates en la tierra lo estás atando en el cielo. Tu hijo es un desobediente, no, es que mi hijo es un desobediente, yo no sé qué. ¿Cómo lo estás atando? Pues así mismo. Y entonces, ¿de qué te sirvió a ti cambiarle el ADN? Eres tú la primera persona que tiene que cambiar. Y creer lo que estás diciendo, porque todo esto es en fe. Y ahí es donde el Señor nos está hablando de la fe, ¿o no, amor? Ten conciencia. Así vamos a poner el nombre a este video que vayamos a subir a YouTube. Ten conciencia que eres adoptado. Así. Te lo estoy diciendo, discúlpame que te diga que eres adoptado. Eres un adoptado, si quieres, ¿no? Sí, claro. Si quieres, y tú te puedes devolver de México. Ese es el dilema. Bueno, tú decides devolverte de México o realmente... Y comer arepita en vez de tortillas. O aprender a comer tortillas. Depende. Pero fíjate que tú eres adoptado. Si eres, desafortunadamente, no eres adoptado a nivel humano, sino a nivel espiritual. Y fíjense lo interesante. Es un dilema tan impresionante, ¿sí? Tan impresionante, que se le debe decir al adoptado, ¿es adoptado o no es adoptado?
Entonces fue tan particular, bueno, una anécdota pequeñita que hablamos de adopción. Estaba con el padre Roberto Mena, me pidió que por favor hiciera una entrevista a una persona maravillosa de Argentina. No recuerdo el nombre, se llama Patricia, pero no recuerdo el apellido porque es un nombre, pues, un apellido. Ella actualmente es presentadora o tiene un programa en EWTN. En ese momento no, pero ella vive en Miami. Y entonces fue tan particular porque cuando la entrevista estaba dirigida porque ella había sido una mujer que era judía, formada por judíos o por educación judía, y ella se convirtió al cristianismo leyendo uno de los evangelios. Y entonces se sorprendió mucho y entonces me pidieron que por favor le hiciera la entrevista. Yo me empecé a hacerle la entrevista, ¿no? Pero como soy un poquito preguntón, un poquito. Rafa, no. Entonces ella me contó, me dijo, es que yo fui adoptada. Y me contó la historia. Y me dijo, mi mamá, cuando yo era pequeñita, me vendió. Me vendió a unos señores que tenían dinero, mis actuales papás, porque ella era muy humilde, muy pobre. ¿Y cómo sufrí yo? Me enteré ya adulta porque mi prima se le escapó el comentario. Y ella ni se imagina todavía el conflicto que me generó. Que duré renegando en mi mamá y diciéndoles a mis papás y a mi mamá adoptiva por qué me habían negado la posibilidad de entender eso, de no haberme dicho. Y estuve en pelea hasta tal punto que casi me desquicio, tuve que ir a psicología. Y en tanto tiempo de psicoterapia pude comprender que mi mamá fue una valiente. Cuando me dijo eso dije, uy, qué precioso haber llegado a ese nivel de comprensión. Dijo, porque ella optó preferiblemente por sacrificarse para que yo tuviera una mejor vida que la que ella pudiera darme, porque era muy humilde y muy pobre. Entonces, ahora yo la valoro y le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, porque ella me quiso una mejor vida para mí. Entonces yo le hice la pregunta del millón. Yo le dije, ¿es importante, Patricia, decirle a los niños que son adoptados o no? Y ella me dijo, ¿por qué me niegan la responsabilidad que yo debo asumir frente a esa realidad? ¿Por qué me la niegan? ¿Por qué me mienten? Díganmelo, porque yo así sabré qué hacer. Así entre o no entre en conflicto, pero tengo que saberlo. Curiosamente en lo humano, cuando la adopción romana sí que genera conflictos, mis hermanos. ¿Cómo genera conflictos? Porque se le dice o no se le dice, porque me adapto o no me adapto. ¿Cómo se genera de conflicto en lo humano? Pero cuando nosotros tenemos una adopción judía que mi Jesús en ningún momento niega que tú eres un hijo separado y que Él está dispuesto a sacrificarse para que tú vengas a la presencia de mi papá Dios y te acepte como papá, te acepte como hijo amado, no cualquiera. Y Él lo dice públicamente y lo dice abiertamente. Pero cuando tú recibes esa adopción, es una adopción de un gozo, de una alegría, de una paz. ¿Cómo es de diferente? En la otra adopción, la romana, miren y verán la cantidad de conflictos que genera, la cantidad de problemas que genera, hasta la diferencia entre los hermanos. Los hijos legítimos, o sea, los que hacen parte, rechazan de una u otra forma y él no se siente aceptado. O él va a buscar después, posteriormente, quién era su papá y su mamá. Pero cuando tú aceptas la adopción judía en tu vida y aceptas a Jesús, aceptas a mi papá Dios, no vas a tener ese tipo de conflictos. Y mira que tengo el testimonio de una familia que también, o sea, tenían sus hijos, pero desearon adoptar a otro niño, un niño que pues una jovencita en vez de abortarlo pues prefirió darlo en adopción. Y esta pareja asume a la crianza de este niño y entonces a un determinado de edad, como a los 2, 3 añitos, el niño empezó a mostrar un comportamiento muy desobediente, rebelde, agresivo y pues hacía que se sintieran muy mal estos papás. Lo bendición es que ellos
son creyentes, que ellos realmente también le creen al Señor y la sangre de Cristo Jesús, pues entonces angustiados. En ese momento estaban angustiados porque pues no se les había dado esa situación, y pues con un niño adoptado, todo esto. Y entonces en oración entendieron que ellos tenían que hacer ese cambio, ese ADN. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos eran adoptados del Padre, que ellos habían sido transformados, pero ese niño venía de una situación de pecado porque era una madre soltera, fue una condición difícil, el rechazo, toda la situación. Entonces, la importancia que ellos tuvieron de orar por ese bebé, por ese niño. O sea que si tú tienes ahorita niños que estás presentando dificultades y de todo, de verdad no dudes en orar, porque es entregárselo a su papá para que él cambie su ADN. Y ellos hicieron esa oración de que su sangre fuera envuelta, anulada y transformada, o sea, reemplazada por la sangre de Cristo Jesús. Y no solamente fue, como decía Rafa al inicio, una transformación de su sangre a nivel filogenético para recibir una herencia espiritual, sino que ellos también le dieron otra herencia que fue la ontogenética, que fue enseñarle en los principios y valores del Señor. Y en este momento es un adolescente, ya está llegando a la adolescencia, no es que sea adolescente, está llegando a la adolescencia, y es una bendición de niño porque ya él es un modelo para otros niños, ayuda a otros niños, les enseña a otros niños lo que sus papás le están enseñando a él. Entonces, esa transformación sí se puede hacer. Si ellos no hubieran hecho esa oración, posiblemente, como le pasa a muchísimos niños adoptados que llegan a la pubertad y empiezan a mostrar esa rebeldía, esa desobediencia, malestar por ser adoptados, etcétera. Ese niño también tiene otros hermanos y esos niños aman a ese niño, lo consienten como su verdadero hermano, o sea, lo aceptaron realmente, y mi hermanito, y lo cuidan y lo consienten y demás. O sea, realmente este niño pudo vivir y vive su adopción de Dios, la adopción judía. Fue parte y es parte de esa familia y asimismo da testimonio. Nosotros podemos hacer eso, pero tenemos que limpiar nuestro ADN y limpiar el ADN de nuestra familia. Bendito sea el Señor. De verdad, espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para ti, y sobre todo que tú dando testimonio, eso hace que tus hijos tengan otra actitud diferente. Otra herencia. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga, y estamos dispuestos ya en este momento, estamos organizando ya nuestra agenda para el viaje misional. Entonces, si deseas que estemos en tu parroquia, en tu comunidad, estamos a tu entera disposición. Te comunicas con nosotros y organizamos la agenda. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Chao.